¿Qué tal? Muy buenas noches. Es martes 2 de julio. Repasamos ya las principales noticias del día. Comienza el análisis. Junio termina con cifras esperanzadoras de paro. Bajó el desempleo en Extremadura por tercer mes consecutivo y se completa una primera mitad de año de récord. Desde 2003 no se tenían datos tan buenos. Como si fuera una etapa del Tour, completada la bajada, ahora toca la cuesta, los últimos meses del año que suelen ser los peores en términos de empleo. ¿Habrá fuerzas para coronar el puerto a este ritmo? Hoy la pregunta más repetida es si estos datos son o no un cambio de tendencia. Cuestión a la que han respondido gobierno y oposición y, como es habitual, sin salirse de su guión. Unos miran al verde de este 2012, se quedan con 6 meses, los otros al rojo de los últimos 12 del último año. El tiempo dará o quitará razones. De momento es la noticia más destacada de un martes en el que no solo nos da un respiro el paro, sino también las altas temperaturas y en el que además llega un soplo de aire fresco para las familias que peor lo están pasando. Finalmente, sí se abrirán los comedores escolares en verano. El gobierno extremeño anuncia hoy la apertura de 18 de ellos en las 8 principales ciudades. Lo hace para garantizar la correcta nutrición de los menores en riesgo de exclusión social o cuyas familias estén en extrema necesidad. Nueva petición de la patronal. Pide una rebaja inmediata del IVA para que los hogares consuman. Precisamente la subida de impuestos al tabaco provoca ya hoy la primera subida de precios de una tabaquera. Altadis encarece su tabaco de liar €1,20. Sigue creciendo la lista de políticos imputados. Magdalena Álvarez, la exministra de Fomento y exconsejera andaluza, está incluida en la nueva lista de una veintena de imputados en el caso de los ERES. Con ellos son ya cerca de un centenar los encausados por las irregularidades detectadas en esta trama. Pues sobre estos anuncios y sobre lo que ustedes quieran pueden, como siempre, opinar y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter que ven ahí en pantalla, @elanalisiscex, o bien con el hashtag #elanálisis, como prefieran. Hoy están con nosotros, como cada martes, María del Espino Núñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manu. Y Antonio García Salas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía que nos daba hoy un respiro las altas temperaturas, hemos tenido algo más de fresco. Sí. Y también nos da un respiro el paro. Hemos tenido unas buenas cifras, parece, de este mes de junio, ha terminado en verde y tenemos el mejor mes de junio de la última década en nuestra comunidad autónoma. Ha bajado el paro en 3.500 personas, lo que representa, como decimos, el mejor mes de junio. Además, ha bajado en las dos provincias y en todos los sectores. A nivel nacional, la bajada ha sido también importante, de más de 127.000 desempleados. Es la mejor, en este caso, desde 2007. Las cifras ya han sido valoradas por el gobierno regional y los partidos políticos. El gobierno habla de datos históricos, de que vamos por el buen camino, mientras entre los partidos políticos y sindicatos hay muchos matices. PSOE e Izquierda Unida insisten en la temporalidad de las cifras. Estamos ante datos positivos y datos alentadores que hay que valorar y lo hacemos siempre desde la prudencia. ¿Por qué creándose 1.764 empleos baja el paro en 3.531 personas? ¿Dónde están los 1.767 restantes? Parados que eran en mayo, que no han encontrado empleo en junio, pero tampoco aparecen en la lista del paro. Simple y llanamente se han marchado de Extremadura. Si aplicamos esa regla de 3 que los socialistas aplican en Extremadura, esa lógica del señor Fernández Vara, significaría que hoy habría 100.000 españoles que habrían emigrado. Y eso no se lo cree nadie. Es que no se lo cree ni al señor Fernández Vara. Creo que hay que alegrarse de que en Extremadura haya 3.500 personas menos paradas y en España 127.000. Otra cosa es que hagamos una valoración que implique un cambio de ciclo. Nosotros creemos que no, que siguen siendo datos estacionarios. Bueno, datos estacionarios, interanuales, mirada mensual, mirada a los contratos, a la seguridad social. En fin, es difícil hacer una única interpretación de estas cifras, ¿no? Sí, es difícil y como decíamos antes de sentarnos en esta mesa, que las declaraciones
son previsibles, ¿no? Los datos son muy positivos. Yo creo que el hecho de que sean en 3 meses ya consecutivos de descenso es muy positivo para todas esas familias, todavía más positivo, y hay que alegrarse. Eso yo creo que es indudable. Ahora, lanzar las campanas al vuelo, pues evidentemente no. Decir si es un cambio de tendencia, ojalá y fuera un cambio de tendencia. Yo creo que lo deseamos todo. Que vaya a serlo o no también es muy difícil decirlo ahora. Hay que esperar por lo menos a que pase el verano y a ver qué pasa en octubre, noviembre, por aquello de la estacionalidad y por el empleo que se genera en verano. Sí, lo que decíamos antes, de la subida de los últimos meses. Hay que esperar simplemente y no ni ser muy negativos ni tampoco ser especialmente positivos. Y se comprueba lo que decíamos hace justamente un mes, que precisamente el dato agrario era todo lo contrario, porque bueno, pues estaba un poco más parado el tema de las tareas, ahora ya aumenta, tira de mucha gente, e incluso yo creo que incluso con algún trasvase de trabajadores por ejemplo, del sector de la construcción, que se va a hacer las tareas agrícolas, que además ahora tienen unos meses por delante de bastantes trabajos. Por lo tanto, prudente, efectivamente. Es positivo, hay que alegrarse, es muy buen dato, pero no se puede hablar de un cambio de tendencia. Bueno, entre el informe de Seguridad Social y el informe de desempleo, pues son unas 80 páginas de datos, y obviamente cualquiera puede encontrar argumentos para ser muy optimista o muy pesimista. O sea que cada uno va a ver el vaso como quiera verlo, pero lo cierto es que hace 4 meses, cuando empezamos a ver buenas cifras, había que ser prudente. Después, hace 3 meses, hay buenas cifras, hay que ser prudente. ¿Por qué hay que ser tan prudente con el optimismo, con los buenos datos, y tan imprudente con los negativos? No, tampoco. O sea, yo creo que esto marca una tendencia interesante. ¿Que hay una parte estacional? Claro que sí, pero una parte estacional que otros años anteriores pues no respondieron, sino que todo lo contrario. A pesar de la estacionalidad, fueron muy poco positivos los datos con la estacionalidad. Y además yo creo que mucho más interesante, un elemento que para mí es importante para ser optimista, es que todavía nos han aplicado medidas realmente importantes para combatir el desempleo. Ni son unos datos manipulados por una inyección de empleo, de creación de empleo público, sino todo lo contrario. Los últimos meses en la banca se ha destruido empleo, en muchas grandes empresas, la administración pública, y así todo, los datos son positivos. Todavía no se ha puesto en marcha la ley de autónomos y hay un incremento importante de autónomos, que algunos lo valorarán de forma negativa diciendo que gente que estaba antes con trabajo ajeno ahora no ha tenido más remedio que ponerse de ajeno. En el ámbito nacional, ¿no? De autónomos en el ámbito nacional. Sí, en general ha habido unos incrementos importantes en el empleo ajeno, en el trabajo por cuenta propia de autónomo. Y todavía no se ha puesto en marcha la ley de emprendimiento. O sea que se aprobó la semana pasada la ley de emprendimiento y tardará meses en ponerse en marcha la ventaja que supone pues darse de alta de autónomo y trabajar como emprendedor. O sea que yo creo que no hay todavía el escenario, las reglas de juego que nos debería de permitir que la gente reaccionase, y se está reaccionando. A mí me parece que son datos positivos, yo creo que marcan tendencia. Otra cosa es que la tendencia se quiebre, porque están ocurriendo tantas cosas en los últimos años que las tendencias unas veces van para arriba, otras veces para abajo, pero que no es una mera situación coyuntural de un dato. Ya son 4 meses, que todavía quedarán 2 meses, que entiendo que sean buenos, ya son 6 meses, y ya no estamos hablando de un hecho puntual, que después, igual que ahora se ha visto motivado por la estacionalidad, veamos alguna cifra en este camino que tenemos por delante negativo. Claro que lo tendremos, claro. Y que podrían ser más altos, pues no creo. O sea, tampoco podemos de la noche a la mañana recuperarnos. Esto va a ser un proceso en el que la tendencia es buena. Creo que es bueno transmitir a la sociedad que esto, bueno, pues puede tener solución. Y desde luego, medidas que se estaban aplicando muy duras, pues yo creo que es satisfactorio de que después de un tratamiento pues te esté respondiendo el paciente. Sería mucho más grave que después del tratamiento tan duro al que se está sometido pues no hubiese respuesta. A mí me parece positivo. Y además hay datos que también yo creo que compaginados con esto aumentan la positividad en este caso, ¿no? Hoy lo decía Sergio Velázquez, creo en el programa Primera Página, hacía referencia al PIB, al crecimiento, ¿no? Aquí también hemos dicho en alguna ocasión que para que sea una tendencia, o mejor dicho, para que sea un cambio de tendencia el generar empleo, es necesario que la economía crezca, que el PIB crezca. Ahora mismo estamos decreciendo, pero es cierto, y hoy el dato que daba, es que el decrecimiento vaya camino del 1, es decir, vamos a superar ya ese decrecimiento y vamos a empezar a crecer en positivo.
Teniendo en cuenta además que los niveles de crecimiento ya no son, como se hablaba en otras ocasiones, antiguamente en los años 90, de necesidad de un 3% del PIB para que empiece una economía a crecer y a generar empleo, sino que ahora están en el 1, el 1,5%. A partir de ese momento, en cuanto que la economía empiece a crecer en positivo, evidentemente ya sí habrá un cambio de tendencia y podemos decir que la economía está mejorando y que tiene una situación distinta, ¿no? Y esto no quiere decir que en lo que tenemos por delante todavía habrá mucho que sufrir, ¿no? Y que el crecimiento no quiere decir que de la noche a la mañana 4.700.000 trabajadores van a encontrar empleo. Eso es, vamos, nadie con su sano juicio lo puede pensar, pero desde luego los cientos de miles que encontrarán empleo estos meses pueden también después cobrar desempleo. También emocionalmente es distinto en una casa, pues haber estado 3 o 4 meses seguidos pues ingresando, que no haber prorrogado meses o años de desempleo. Yo creo que debemos de intentar contagiar que esto puede cambiar. Y que es bueno que cambie, y yo estoy seguro que el último... Y el dato del autónomo quizás sea una parte positiva en el sentido de que la gente, en muchos casos, bueno, también a lo mejor por esa ley de emprendimiento, habrá que verlo, como bien has dicho, porque todavía tiene que ponerse... Es que solamente o sea, que uno se dé de alta autónomo todavía tiene costes muy altos. Claro, no, pero no me refiero al hecho de que en muchos casos a lo mejor esos autónomos están aumentando porque la gente se ha cansado de una situación de desempleo y se ha lanzado a un emprendimiento, ¿no? Con sus riesgos, con su situación, pero que bueno, que es un dato positivo en el sentido de que puede ser un cambio también de... La gente no está esperando a ver cuándo cambia esto. Por lo que te he entendido, Antonio, tendríamos todavía quizá meses buenos, julio y agosto, y después tendríamos ya examen. Todo apunta de que va a ser un año excelente desde el punto de vista turístico. En las zonas turísticas, no solamente el turismo, el comercio también mejora. O sea, yo creo que los próximos 2 meses pues van a ser julio y agosto. Octubre, noviembre será después, un dato. ¿qué pasará luego? Yo creo que lo que tiene que pasar es que empecemos a coger el ritmo, empecemos a coger la alegría. Las exportaciones están respondiendo, siguen incrementando. Entiendo que no todo va a ser camino de rosa lo que tenemos por delante, pero que es bueno, y además que es bueno que lo contagiemos. Bueno, el dato del paro, que es el dato del día, la noticia positiva también de esta jornada. Y hay un asunto más, al margen del paro, está el foco puesto en los comedores escolares, que finalmente, como les hemos contado al inicio, abrirán este verano. Y lo ha confirmado esta misma mañana el Gobierno regional. Serán 18 los que abran sus puertas, con plazas para un máximo de 2.500 niños. Escuchamos al consejero de Salud y Política Social. Los comedores abrirán sus puertas a la hora del almuerzo, hora a la que se servirá una comida caliente compuesta por primero, segundo plato, pan y postre. Tras este servicio será entrega a los niños que acudan a los comedores de 2 bolsas, una con el desayuno y otra con la merienda-cena, que podrán disfrutar en sus casas, para que este complejo tránsito hacia la recuperación económica no deje a su suerte a los que en estos momentos lo están pasando peor, y especialmente a nuestros menores. ¿Cómo valoráis esta apertura que se haría antes del 15 de julio? Y que, por cierto, estamos en medios nacionales con la noticia porque no todas las comunidades lo están llevando a cabo. Yo creo que la medida es muy buena, muy triste que tenga que hacerse, porque desde luego es penoso que se tengan que abrir comedores sociales para gente que tiene verdaderas necesidades. Me parece que es fundamental que se haga y que la administración se implique, y me explico. En muchos casos, y seguro que todos los conocemos en las zonas donde vivimos, conocemos a Cáritas, conocemos o a otros ONG, hay municipios donde, por ejemplo, en Zafra se me viene a la cabeza Zafra Solidaria, que está intentando poner en marcha un comedor social. Quiero decir que la iniciativa particular de gente que a través de asociaciones o de ONG están intentando ayudarla, y fíjese el caso de Cáritas, en cualquier municipio, la ayuda que están prestando a cantidad de ciudadanos que se acercan a por alimentos, a dinero para poder pagar luz, etcétera, ¿no? Si la administración ahora viene a ayudar a esta cuestión, que desde luego es necesaria porque hay muchísima gente con necesidades, yo creo que es fundamental. Muy triste que se tenga que hacer, pero muy necesario. Y qué pena en aquella época de las vacas gordas, en las que todos vivíamos en los mundos de jauja, si nos hubieran dicho que años después íbamos a tener que tener comedores sociales en verano para gente que no tiene para poder comer, bueno, pues a lo mejor no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Y así estamos por culpa de no haber tenido una buena cabeza, ¿no? O una buena gestión de la política y de la economía. Antes de hablar, Antonio, estás nombrando a Cáritas y precisamente tenemos al otro lado de la línea a alguien que está al frente de Cáritas en Coria, también es presidente de la Red Española contra la Pobreza en Extremadura y está al frente también de la plataforma Tercer Sector. José Manuel López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo valora usted esta noticia, esta apertura de 18 comedores escolares?
Bueno, si, en tanto en cuanto venga a satisfacer alguna necesidad, pues me parece algo estupendo. El problema es que yo creo que, bueno, la necesidad no debe ser tan grande ni tan importante como se está incluso alarmando, ¿no? Pero con tal de que haya muy pocos niños que lo necesiten, o incluso uno solo, pues habría que hacerlo. Eso está claro. ¿Considera usted que se está alarmando? Sí, hombre, yo creo que hay una cierta alarma. A mí me paran por la calle para preguntar, ¿es que hay niños de verdad que se están a punto de morir de hambre? Eso sucede en la calle, ¿no? Al menos a mí me ha pasado. Y yo creo que no es para tanto la cosa, es verdad, creo. Pero, insisto, con que sea necesario para muy pocas personas, o incluso para una sola, estaría justificado. Lo que pasa es que vamos a ver, la iniciativa nace de la necesidad de cumplir un mandato del Parlamento de Extremadura, es decir, del pueblo extremeño. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, y cuando esas personas, los diputados que se preocupan de nosotros, creen que es necesario, pues vamos a investigarlo, vamos a hacer lo posible y vamos a montar todo lo que sea necesario para que no haya esas necesidades. Y si las hay, pues entonces que se satisfagan rápidamente y adecuadamente. ¿Qué tipo de asesoramiento va a hacer Cáritas en esto? Bueno, el asesoramiento... Sí, el que nos han pedido, el conocimiento directo de un problema que venimos en contacto con él desde hace muchos años y mucho más intensamente recientemente, que son más fuertes y más acentuada la situación por los efectos de la crisis. ¿Le parece adecuada esa cantidad de hasta 2.500 niños que se ha dado hoy? No lo sé, ese es el problema, pero hombre, yo no conozco perfectamente la totalidad de Extremadura. Cuando las personas que están en contacto con el tema hablan de ese número, yo creo que pues alguna razón tendrán. Lo que pasa es que habrá que verla luego cuando llegue la realidad. Yo, por naturaleza, soy optimista. A mí me parece que, pensando que, hombre, que lo importante es resolver el problema. Es decir, si existe el problema hay que resolverlo, eso está claro. Lo que pasa es que a lo mejor no está en esa intensidad. Pero basta con que haya esa sospecha, con que haya ese parto de esa cantidad para ponernos en marcha e intentar resolverlo. Eso es evidente. Pues José Manuel López, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Encantado. Buenas noches. Bueno, pues es la valoración. Hablaba de un poco... es llamativo ese cierto alarmismo al que se refería, aunque también matiza que si hace falta necesario, aunque sea para solo unos pocos... lo valora positivamente. Yo no comparto que se genere una alarma, ¿no? Bueno, que no se muere la gente de hambre porque vaya a un comedor, sino simplemente para ayudar a la familia, pero sí se presta a una manipulación de que en los medios de comunicación, incluso en Extremadura hay que poner los comedores porque la gente se está muriendo de hambre, que se ha dicho públicamente en alguna ocasión, que hay niños que están muriendo de hambre. Yo creo que nadie mejor que él pues puede conocer la realidad, ¿no? Eso es cierto. Y probablemente en 2.500 personas, pues a lo mejor no sé si todos lo necesitan o no lo necesitan. Lo que sí es cierto que en estos momentos los resortes sociales que hay de ayuda están desbordados. La extraordinaria labor que se está haciendo desde Cáritas, desde bancos de alimentos o desde todas las distintas ONG están absolutamente desbordados, y durante el año eso estaba paliado de alguna manera con los comedores de los colegios. Si ahora se incrementa porque no existen los comedores de los colegios, a lo mejor no puede llegar a todo el mundo, y me parece adecuado, me parece que es una medida que puede ser correcta y puede ayudar a paliar una situación dramática, que es la que se está viviendo en este momento, que espero que sea muy transitoria y que esto no se generalice y que no tenga continuidad el menor tiempo posible, porque la necesidad será la menor posible, pero que sin duda pues también se presta a una cierta demagogia, ¿no? Que no estoy diciendo esto demagogo, ¿no? Hablar de esto y la necesidad, pero bueno, creo que la situación tan dramática económica que estamos viviendo a veces no se ve en la calle, porque tanto las familias como distintas entidades sociales hay un entramado sociales y públicas, un entramado que están intentando evitar que llegue a esa desnutrición o esa falta de... Por las propias familias, ¿no? Que hoy precisamente, no sé con quién hablaba, el dato de que se va a hacer en determinadas ciudades, ¿no? Y en algunos de los comedores que ya, como bien dice Antonio, y eso sí, serán en las 8 principales ciudades de la región. Y 2 o 3 centros, ¿no? Sí, en Badajoz, por ejemplo, 4, en Cáceres 3, en Mérida 2. Pues decía que en el caso de los municipios pequeños, por ejemplo, incluso no tan pequeños, ¿qué pasa? Que en muchos casos hay familias que están teniendo dificultades, pero se están ayudando entre las familias, y ayudan los padres, ayudan los abuelos, y
entonces es más, digamos, o se nota menos, ¿no? O cuánta gente está... Y estas instituciones, ¿eh? Y estas instituciones las también. Familias, hay veces que incluso el propio afectado no va, pero está yendo el abuelo, está yendo otro para resolver problemas que obviamente hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y que la sociedad debe hacer un esfuerzo en este momento mayúsculo y debe de poner énfasis en la importancia que tiene el estado de bienestar para aquellos casos en los que es absolutamente necesario, y los excesos que hemos cometido durante tantos años y cómo nos hemos pasado tantísimo, ¿no? Y hemos abusado de lo que le llamamos el estado de bienestar, que muchas veces era una captura de renta de alguna gente, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde se demuestra solidaridad y donde tenemos que estar en que no haya ningún niño ni ningún mayor. Y a mí me hace gracia porque yo estoy en una edad que no estoy ni entre los ancianos, ni entre las mujeres, ni entre los niños. Entonces, soy el último de la cola. De nadie, Antonio. Todo, el de 50 años, 45 también tiene que, cuando lo está pasando mal, pues tiene también que recibir las ayudas oportunas sociales, ¿no? Bueno, comedores escolares, protagonistas hoy, y también los impuestos. Un día más en el ámbito económico vuelven a ser noticia porque... bueno, varios motivos. Uno, por ejemplo, porque ya tenemos la primera consecuencia de la subida de impuestos al tabaco que les hemos estado contando. El pasado fin de semana entró en vigor, se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes. Altadis ha sido la primera en mover ficha y anuncia una subida de su tabaco de liar, en 1,20 €. Lo esperado, ¿no? Más o menos. Pues sí, porque además yo creo que el consumo del tabaco de liar, yo por lo menos en la gente de mi entorno que conozco que fuma, hay muchísima gente que se ha pasado al tabaco de liar, ¿no? Entonces, más económico. Más económico. Dentro de poco ya a lo mejor tampoco será más económico. Desde luego lo que no es económico es el tabaco, ¿no? La cajetilla de tabaco. Yo creo que son impuestos más o menos fáciles de subir, porque como la hipocresía esa, ¿no? De que hay que, en el fondo van buscando tu salud, ¿no? Por el tema del tabaco o el consumo del alcohol. Concretamente el impuesto va a las bebidas alcohólicas de más grado. En fin, está como mejor visto, ¿no? La subida de impuestos ahí, ¿no? Pero al final es un problema, serio sobre todo para los bares y establecimientos. Si disminuye el consumo del tabaco, después nos quejaremos también del sector tabaquero. Exacto, por eso digo que es una medida absolutamente hipócrita y que tampoco creo que repercuta en un descenso del consumo. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que se pasan al tabaco de liar. Bueno, pero también sube, por eso digo. Bueno, pues tendrán que dejarlo más tarde, más temprano, pero que hasta ahora no ha repercutido en un descenso del consumo de tabaco, ¿no? El hecho de que lo hayan ido subiendo. Y es para pensárselo. Bueno, los estanqueros hablaban de que en Extremadura había bajado desde el año 2002 hacia acá, en la última década, un 42% el consumo de tabaco. ¿El consumo? El consumo de tabaco en Extremadura. Pero hay también, si uno... Hay muchos factores, claro. Puede ser comiendo antes se fumaba 3 cigarros, ahora sale solamente 2 veces fuera. Las medidas, ¿no? El hecho de que no se fume en todos sitios, que sea difícil ya el fumar en sitios públicos, en establecimientos, pues supongo que pero también hay más conciencia también, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que incluso usa el argumento de la subida para reforzar su propia voluntad de decir, tengo que dejar de fumar, caso, ¿no? Sí, algún caso. Creo que hay gente, lo tiro porque ya no es un presupuesto, y realmente lo que está reforzando su voluntad, ¿no? Sí. A nadie nos gusta la subida de impuestos, pero en estos casos pues, a lo mejor pues, uno mira para otro lado. Bueno, y la otra noticia que tiene que ver con los impuestos es el IVA, el protagonista, porque la patronal pide una rebaja inmediata del IVA para que los hogares consuman. La medida, aseguran, ayudaría de ese modo a las pymes. Como veis, esta propuesta, iba a decir nueva propuesta, pero no es nueva, aunque claro, lo que piden es bajada inmediata del IVA. Pero además es que no solo, yo no creo que se lo vayan a conceder, sino más bien todo lo contrario. Desde Europa ya nos están mandando las pautas de no subir, porque además ya eso no se considera subida, aunque realmente lo es, que es otra vez redistribuir los grupos entre lo que hay súper reducido, reducido y el normal, pues pasar un importante número de grupos del que está ahora mismo reducido al normal, es decir, del que tiene ahora un 10%, pasarlo al 21%. Claro, eso parece que no pasa como subida como tal, porque no es una subida real, pero al final es una subida. Y yo creo que más bien va la cuestión de Europa, y también la que vamos a asumir desde España, va por ahí más que por el hecho de bajarlo, ¿no? Yo soy contrario a tanta presión fiscal, ¿no? Y obviamente eso dificulta no el consumo, sino dificulta todo, la creación de empleo. Pero creo que en este momento no toca. Yo creo que hay que centrarse a la hora de pedir medidas, porque la dificultad del consumo en este momento no son los precios, son realmente la falta de expectativas, las dificultades económicas y el desempleo. Y probablemente para crear empleo es preferible mantener el IVA y disminuir las cotizaciones sociales. Es lo que siempre se ha reivindicado, pero creo que en este momento tampoco es posible, porque nos podemos encontrar con un déficit en la seguridad social. Entonces, lo que hay que intentar hacer esfuerzos para crear empleo, para estabilizar un poco las cuentas, para que empezamos a ver a esto un poco la alegría,
y en cuanto empecemos a verle la alegría, a lo mejor ir disminuyendo los impuestos, pero creo que en este momento hay que centrarse en otros temas. Bueno, pero este también, yo no creo que esté reñido el hecho de que lo soliciten, yo creo que también bueno, es otra medida necesaria. pero cuando a los que le debes dinero no le estás pagando, no, le están pidiendo, te están diciendo que lógico, no, que encima subas más, no le vas a decir encima, no, quiero que encima que lo baje. O sea, yo creo que hay que cuadrar las cuentas públicas, aunque nos hayan dado una prórroga, creo que hay que hacer esfuerzos para cuanto antes estar gastando menos que lo que se ingresa, porque hay que disminuir durante mucho tiempo el endeudamiento público. Entonces, bueno, yo entiendo también hay otras posturas que el incremento impositivo lo que hace incluso es disminuir la recaudación, ¿no? Porque está restando actividad. Muchas veces una disminución de impuestos provoca un crecimiento de recaudación también. Bueno, son teorías las que yo las comparto en general, pero en este momento a corto plazo tenemos que trasladar una disminución de déficit de manera inmediata, y me parece que no procede. Por lo menos que no nos lo suban. Por lo menos que no nos lo suban, que con eso yo creo... O sea, el consumo no es por los precios altos, porque los precios no han subido suficientemente, lo que tenemos menos dinero. Bueno, pues consumimos menos y ahorramos más. Es nuestro dato del día hoy. La tasa de ahorro de los hogares españoles ha subido, fíjense, un 1,6 puntos en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2012. Según el INE, este repunte del ahorro de los hogares es consecuencia de un descenso del gasto en consumo final del 2,1% y una caída del 0,5% en su renta disponible. En total, el ahorro de los hogares alcanzó los casi 1.900 millones de euros en el primer trimestre de este año. Y la pregunta es, ¿qué explicación tiene? ¿Por qué ahorramos más? ¿Porque consumimos menos o porque tenemos menos renta disponible? ¿Tenemos miedo? Poco por ambas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando se habla de ahorro, la disminución de préstamos es ahorro. Entonces estamos consumiendo menos porque no podemos consumir menos porque tenemos que atender la hipoteca, la visa, el préstamo personal que teníamos, y hace unos años, pues cuando nos llegábamos, pues pedíamos otro préstamo, ¿no? Entonces, no es que no ahorrásemos, sino que todo lo contrario, nos endeudábamos más. Entonces, en este momento, como no nos podemos endeudar más y no tenemos más remedio que atender los pagos que teníamos, habrá mucha mora y mucho no pago, pero también hay mucha gente que está pagando y atendiendo sus deudas. De todas maneras, son cuestiones, yo creo que en algunos casos distintas, porque el endeudamiento también es verdad que venimos escuchando el dato de que el endeudamiento está bajando. Claro, por eso, la familia. Claro, eso es positivo. Claro, ese sí que es un dato positivo. Que estamos ahorrando porque algunos... Porque nos endeudamos menos. No, porque estamos disminuyendo nuestro endeudamiento. Exactamente. Claro. O sea, algunos los tendrán en la cuenta corriente, pocos. Que será el ahorro, que es el ahorro al que estamos haciendo referencia. El ahorro tradicional. Exactamente. Pero también se entiende como ahorro el menor deuda que tienes. O sea, el ahorro, si tú empleas en pagar deuda, las dos estás cosas, ahorrando. Sí. Lo que digo yo... Claro, pero el concepto de ahorro de casa, pues es como echarlo a la hucha, ¿no? Tener una cuenta. Lo que pasa es que uno es positivo, el reducir el endeudamiento es muy positivo, pero el ahorro y el ahorro estadístico es que estamos gastando menos de lo que estamos ingresando. Entonces estamos gastando menos y unos lo tendrán en la cuenta corriente, los menos, y otros están pagando deudas y entonces tienen menos endeudamiento. O sea que el ahorro es también como consecuencia del menor endeudamiento porque cuando uno paga la hipoteca debe menos. Cuando paga el préstamo que tenía personal del coche, debe menos. Y entonces eso se entiende ahorro también. También. Y además el ahorro, y la persona que genera ahorro del real, del que tiene constante y sonante, es positivo siempre y cuando le llegue una situación inesperada y pueda hacer frente a ello. Tiene más capacidad de inversión. Una persona que tenga ahora capacidad de ahorro que antes no la tenía, pues está más dispuesta a invertir, a hacer inversiones que antes. El problema es el consumo, ¿no? Si realmente ese ahorro nos lo vamos a guardar y no vamos a incentivar el consumo interno, volvemos a tener el mismo problema. Creo que hay algunos que sí lo están guardando, pero poquitos, ¿eh? O sea, el abuelo que está ahorrando a veces está pagando la hipoteca al hijo, ¿eh? Y eso es ahorro, bien, pero, o sea... No creo que estemos viviendo un momento en que la gente esté acaparando dinero en la cuenta. En cualquier caso es un dato positivo, yo creo que siempre es un dato positivo. Bueno, pues al hilo de este dato nosotros hemos preguntado precisamente a los extremeños cómo se las ingenian para ahorrar y si es posible ahorrar en estos tiempos. Y esta ha sido su opinión. Ahorrar, según están las cosas, yo creo que no se puede ahorrar nada, porque en mitad de la mayoría de las casas no hay nadie trabajando, a ver de qué comen, ¿qué van a ahorrar? Pues mirando más el consumo, ¿no? Los críos llegan, encienden la luz y se van y hay que dar luz encendida, ¿no?
El agua, pues lo mismo, abres el grifo, dejas el grifo correr el agua, está todo el día corriendo el agua. No todo el día, ¿no? Pero, no sé, para lavarte la boca, por ejemplo, estás todo el rato con el agua, el grifo abierto. En los hogares hoy día está la cosa complicada. Se puede intentar recortar más de lo que hay, pues se puede recortar, sí, no dejarse la luz encendida o no dejar el grifo abierto. ¿Qué haces? Te quitas, no pones el aire acondicionado. Bueno, sí se puede ahorrar, comprando en cuestión de comestibles, tirándose a las marcas blancas. Yo por lo menos hago eso. Muy poco. No se puede ahorrar porque no hay trabajo y al no haber trabajo no hay dinero, así que ahorrar ni uno. En lugar de tener 3 televisores, tener uno o ninguno, no poner el aire acondicionado, coger al campo y coger un poquito de leña, hacer la lumbre allí en lugar de gastar butano, que vale mucho. Tú fíjate, sí se puede ahorrar todavía, pero no es esa la solución. Bueno, los extremeños hablan también de ahorro, pero de eficiencia energética, ahorro, ¿no? Está muy bien. Hay conciencia. Están muy concienciados, sí. Bueno, pues otro tipo de ahorro también, que al final también es de dinero. Es económico, que al final también es de dinero. Que se está haciendo mucho. O sea, obviamente la gente está tirando marcas blancas, la gente no pone el aire acondicionado, la gente, yo creo que más que otras veces, apaga la luz y no deja encendida. Yo creo que eso también, ese hábito también es positivo, ¿no? Que al final lo pueden hacer incluso buscando un ahorro económico y en consecuencia encontrar un ahorro energético, ¿no? Que cuando están hablando ahí muchos de ellos quizás lo hagan por eso, pues no dejan el grifo abierto porque al final tienes que pagar más de agua, etcétera. Si encima te llevas un ahorro energético, pues mira. Es que la época de la opulencia ha sido un derroche, ha sido ya, yo creo que tenemos que quitarnos hábitos de que las cosas que sobraban se tiraban. Ha habido demasiados excesos, ¿no? Entonces hay mucha gente que entiende por ahorro. Trabajar un mes y comprarte un coche automáticamente y prácticamente a los 2 meses hipotecarte y comprarte la casa. Es que eran cosas que desde luego no tenían sentido y ahora se está demostrando que no tenían sentido, ¿no? Y lo estamos viendo pero de una forma bien dura. Bueno, miramos al campo donde también han sido noticia hoy las cooperativas que han celebrado Asamblea General Ordinaria y han elegido nuevo presidente. Se llama Florentino Tienzas, agricultor, y sustituye al anterior, Matías Sánchez, que dimitió en marzo. Con 53 años, Tienzas asume una nueva responsabilidad tras 4 años como presidente de la cooperativa Aldea del Conde, de Talavera la Real, y otros 13 años como consejero de Acorex. ¿Con qué retos pensáis que llega a la presidencia? Porque se ha hablado mucho desde la época de Rodríguez Ibarra, de Unión de Cooperativas Agroalimentarias, y parece que ha vuelto a hablarse del asunto hace muy poquito, hace unos meses, sigue ahí. Y hoy lo ha vuelto a decir otra vez el consejero con motivo del nombramiento del nuevo presidente. Lo dicen, lo requete dicen, pero luego hay también muchas voces dentro del propio mundo cooperativo que te dicen que bueno, que lo de la unión a veces es más ficticio, que por qué unirse si una es grande y la otra es pequeña, pero a lo mejor la pequeña va mejor que la grande. Cuestión de personalismos, que probablemente también lo haya, cuestión de intereses, cuestión de política de fondo, que también lo habrá. El caso es que por uno o por otro es tan difícil que se unan las cooperativas y lo piden constantemente. En Villafranca hace poco estuvo el presidente Monago también inaugurando una obra de una de las cooperativas y también volvió a insistir en la necesidad de las cooperativas. Hay 400, pero por lo que sea, el caso es que al final no llega esa unión. Y con respecto a la elección del presidente, simplemente decir un dato. Yo leía hoy que se había elegido por amplia mayoría y aparecía el término amplia mayoría entre comillas. Según la información que a mí me ha llegado de primera mano de esa asamblea, han sido 2.152 votos positivos a favor del presidente, pero fíjense que más de 3.000 han sido en blanco. O sea que, quiero decir, era el único candidato, por lo menos oficial y oficialísimo, pero no cuenta con un apoyo así unánime, ¿no?, de la asamblea. Sobre el tamaño, soy crítico en que por el hecho de ser grande sea más eficiente, sea mejor, preste mejor servicio a la sociedad. Creo en la cooperación, creo que la unión es muy importante, pero cualquier unión que esté provocada por los poderes públicos, si después fracasa, tendrán que salir a socorrer los poderes públicos. Yo creo que en el cooperativismo ha habido demasiado intervencionismo que ha justificado pues posiciones que no siempre son competitivas y que como era como consecuencia de un dirigismo, un intervencionismo político, después ha tenido que haber muchas ayudas para que las cosas salgan adelante. Cuidado con querer desde el poder hacer proyectos económicos y más de este tamaño, a lo mejor pequeño, pues uno puede correr el riesgo hasta incluso de ayudarlo, pero montar un monstruo cooperativo con instrucciones políticas o bajo el diseño político, pues puede llevar después a que haya que montar una pelota, que haya que mantenerla y que puede arrasar muchas iniciativas. Sí. Que el cooperativismo es muy bueno,
yo lo defiendo, pero también hay muchas empresas que no son cooperativas que se ven a veces amenazadas o se ven... Y sobre todo que el sector sea el que decida, que no tenga que ser una cuestión impuesta desde el poder público en este caso. Nos vamos a ir a publicidad, tan solo un par de minutos. Estamos de vuelta aquí en el análisis con más asuntos. A lo mejor estás en una terraza tomándote una Coca-Cola y lo típico, estás sentada y estás con los pies tú sola y te mira la gente y te dice, puedes parar ya los pies, puedes parar ya, estate quietecita. Como aquí, por ejemplo, sentas y estás tú sola con las palmas dando compás o escuchas cualquier musiquita, cualquier ritmo y enseguida tú sola te vas a ello, porque claro, es algo que llevas continuo en tu cuerpo metido. No dejaré que recuperes ni por un segundo ese aliento que es vital para ti. Estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar. Serás conocido como Muhammad Ali. Voy a ser el campeón del pueblo, pero no seré el campeón que vosotros queréis que sea. Voy a ser el campeón que yo quiero ser. Vuela como una mariposa, pica como una abeja. Pelea, muchacho, pelea. Ali, este jueves a las 10 en Noche de Acción. Te garantizo que será una noche histórica que la gente no olvidará. Este verano no he dormido nada la noche. Estamos de fiesta. ¿Qué celebramos? ¡Viva los novios! ¡Viva! Y viva la fiesta nacional. ¡Viva la fiesta! Pero yo te digo que esto va a ser bombazo. ¿A que sí? ¿Qué celebramos? Cada martes únete a la fiesta de Canal Extremadura. Ya estamos de vuelta en el análisis. Uno de los nombres propios del día ha sido hoy la de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Ha sido imputada esta mañana en el caso de los ERE en Andalucía junto a una veintena de altos y exaltos cargos del gobierno andaluz. La juez Mercedes Alaya sigue adelante 2 años y medio después de la investigación con la lista de investigados que ya supera el centenar. Aquí hay 2 cuestiones. Una, que sigue haciéndose más grande la lista de políticos imputados. Y 2, ¿hasta dónde va a llegar la jueza? Porque hoy la pregunta era si podría llegar a Griñán, el presidente andaluz que fue consejero de Economía tras Magdalena Álvarez. ¿Qué pensáis? Pues que no sabemos dónde llegará, pero tendrá que llegar donde tenga que llegar, que para eso ella es la que está haciendo la instrucción y es la que está trabajando en el tema. Y ya está bien de las valoraciones políticas, que desde luego a mí hoy se me ponían los pelos de punta, ¿no? En el Partido Socialista de Andalucía estaban diciendo, bueno, poco menos que es una campaña en contra del PSOE, que además coincide con el hecho de que hoy se han convocado las primarias en Andalucía, que está todo organizado. Hombre, por favor, vamos a dejar al Poder Judicial que actúe y que actúe como tiene que actuar. Y si tiene que imputar a la exministra de Fomento, y en este caso por ser exconsejera de Economía y Hacienda durante la época de los ERE, pues tendrá que hacerlo y tendrá que ir a declarar y tendrá que ir a aclarar la situación y tendrán que imputar a quien tengan que imputar. Ya está bien de decirle a los jueces lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego ya para colmo el expresidente andaluz, Manuel Chávez, que ha dicho que no significa nada la imputación y que no tiene ninguna implicación. Y yo digo, qué manera de desprestigiar, ¿no?, la tarea de una jueza en este caso, cuando los desprestigiados son ahora mismo la clase política, ¿no? Que lo que diga ya un político, francamente nos da igual, ¿no? Lo que queremos es que se aclaren las cosas y concretamente en esto donde se tienen que aclarar es precisamente en los juzgados y mediante la imputación para que se aclare y que nunca más. O sea, yo creo que es una de las cosas, este hecho como otros que tenemos ahora encima de la mesa en distintos sitios de España y de todos los partidos, que nos debe de llevar a hacer una reforma profunda, y espero que la ley de transparencia haga mucho en ello, de cómo se ha ejercido el poder. Porque probablemente, y no sé si probablemente no, a lo mejor cabe la posibilidad de que ni Magdalena Álvarez, ni Chávez, ni nadie, a lo mejor estén implicados porque han hecho todo lo posible para no estar implicados. O sea, han intentado siempre mirar para otro lado y han dado las instrucciones oportunas de que ellos no tenían que enterarse de nada. Pero ese mirar para otro lado también tendría que tener una responsabilidad. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que el problema ha sido que se ha creado un sistema clientelar en el que desde los políticos se veían beneficiados de la dimensión de este fraude, tanto por su dimensión económica como por el tiempo que se ha estado ejerciendo, que
ha dado muchos réditos políticos. Y a los que han tenido el rédito político, los que no han tenido el rédito económico, tendrían que dar cuenta también, porque esto y muchas otras actuaciones políticas, las que hemos estado acostumbrados luego, yo creo que en todo el periodo democrático que llevamos, deberíamos mejorar la calidad. Todos los políticos se han presentado en los últimos años con una intención de regenerar la política, pero después eso no nos ha producido. Bueno, y además, ahora la propia necesidad nos aprieta y yo creo que nunca más. Hablando habrá que buscar de responsabilidades, habrá que aclarar, que tengamos todo encima de la mesa, y desde el rey hasta el último debe, en cuanto a un euro público, tiene que dar cuenta y tiene que hacerse con plena transparencia, ¿no? Que hablando del rédito de la clase política, ¿no? Ahora mismo Magdalena Álvarez es vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Vamos, que no está ni cobrando el paro, que además sería suculento con la vida política que tiene, ni está en su casa, ni está emprendiendo una empresa, no, está trabajando para una institución. O sea, al final es que volvemos a lo mismo, se recolocan, los recolocan y aquí no pasa nada, ¿no? Y encima todos somos inocentes y nos llenamos la boca con decirlo. Y efectivamente hace falta una regeneración de los partidos para que esto empiece a cambiar, y de hecho hay una iniciativa. Recientemente se presentaba en Madrid por parte de un grupo de profesionales y ponían de manifiesto la necesidad de cambiar la ley de partidos, que es del año 78, que fue con la transición, que teníamos unas necesidades y ahora tenemos otras bien distintas, y que somos me parece que el único país de Europa donde los partidos se autorregulan, es decir, que aquí ellos hacen y deshacen y nadie entra. Hombre, esto tiene que cambiar, y está claro que tiene que cambiar cuando esto no funciona. Es que no funciona porque está el caso Bárcenas, está el caso de los ERE, está el caso, en fin, etcétera. Cataluña, etcétera, etcétera. De todo, o sea, y cuando no ha sido Filesa, ha sido Gürtel, cuando no ha sido, o sea, todo el mundo tiene... Toda la democracia salpicada de corrupción. Bueno, ya que has nombrado el caso Bárcenas, sigue siendo noticia hoy, porque esta misma tarde hemos conocido que precisamente Bárcenas ha recurrido la decisión del juez de enviarla a prisión ante la Sala de lo Penal. Y eso que parece que está haciendo buenas migas en la cárcel. Hoy compañeros reclusos hablaban muy bien de él. ¿Lo habéis visto el vídeo? Lo he leído. Hablaban de héroe, del héroe de Bárcenas, de que es una persona muy bajísima, e incluso presentaban un pantalón que le había regalado a uno de los presos. Sí, por lo visto es el rey del mambo. Bueno, es que yo cuando lo estaba leyendo me parecía que era una broma. Digo, esto tiene truco, ¿no? La noticia tiene truco, pero no, era verdad, era real. Bueno, pues esta es España, esta es nuestra tierra, así somos los españoles. Y también preguntarle a un preso, pues, qué validez tiene. Hay que decirte que como se comporte allí con ellos, pues me parece muy bien, pero si se ha llevado dinero público, que pague en la cárcel y que devuelva el dinero público de paso. Bueno, precisamente Bárcenas ha estado presente hoy en el Congreso de los Diputados, no presencialmente, pero sí se ha nombrado porque Rubalcaba ha pedido a Mariano Rajoy explicaciones sobre su caso, sobre su ingreso en la cárcel. Mariano Rajoy ha aludido pronunciarse y ha sido en la última comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados antes de las vacaciones de verano. Y lo ha hecho para explicar el Consejo Europeo de la pasada semana. Esto decía. Lo más importante, a mi entender, es la transformación de la agenda. Si hace año y medio de lo único que se hablaba era de ajustes y consolidación fiscal, ahora se habla también de desempleo, de terminar con la fragmentación bancaria o de buscar nuevos canales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Este Consejo creo que ha confirmado el cambio de rumbo de la política económica europea. Lo ha hecho de forma tímida, pero lo ha hecho. Un cambio, repito, que es crucial para nuestro país. Crucial. ¿Pensáis, de forma breve, que ha supuesto un cambio ese Consejo Europeo? ¿Realmente? Yo creo que no es para tanto y que al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Está bien que vayan juntos, sí está bien, pero no creo que sea para tanto el cambio que se vaya a producir. Es positivo, ¿no? Es positivo y esperemos que continúen. O sea, yo creo que hay medidas, todavía hay muchas reformas pendientes y sería bueno pues que se sentasen los partidos y crease una estabilidad de cara afuera, pero especialmente de cara adentro. Bueno, miramos a la encuesta del día. Nuestros compañeros de Primera Página siempre hacen una pregunta, se la hacen a ustedes y luego la colgamos en la web de canalextremadura.es para que respondan. La de hoy es: ¿aprovecharán las rebajas de este mes de julio? Ya saben que arrancaron ayer de forma generalizada y parece que la mayoría no lo va a hacer, al menos de los que han respondido. 93% que no, 7% que sí. Son las respuestas que hemos encontrado, como decimos, en canalextremadura.es, aunque luego en las calles sí que había algunas colas en las tiendas. Era los que estaban en casa. Serían los que han votado en casa. Aprovechar cuando el precio es más barato, ¿no? Los que estaban en las tiendas no tenían tiempo para votar. Bueno, miramos a los titulares de la prensa digital hasta ahora.
Titular principal en hoy.es: la juez imputa a la exministra Magdalena Álvarez por los ERE. En el periódico Extremadura, la Junta abrirá 18 comedores para garantizar la nutrición de menores en riesgo de exclusión. En expansión.com, en su edición de Extremadura, el paro baja en Extremadura en 3.531 personas en junio. En El País, declaraciones de Merkel: los ricos en los países en crisis podrían comprometerse más. En el mundo.es, Bárcenas sostiene que su ingreso en prisión no tiene precedentes en la historia. Y en ABC.es, Magdalena Álvarez, del grupo de notables a imputada. Bueno, todos los asuntos que hemos hecho pleno están en los titulares de los que hemos hablado aquí en este tiempo del análisis. Lamentablemente se nos agota el tiempo. María del Espino Núñez y Antonio García Salas, gracias a los dos por estar con nosotros. Y miramos, para despedirnos, al Festival de Teatro de Mérida, la gran cita cultural de verano. Y es que está ya muy próximo. Medea abrirá este fin de semana la cita, pero esta vez como danza. Será a cargo del Ballet Nacional de España. Hoy hemos asistido, ahí lo ven, al primero de sus ensayos en Madrid y también al de la Orquesta de Extremadura, que les va a acompañar en esta tragedia griega. Con este pequeño adelanto les dejamos hasta mañana. Pásenlo bien.